Hola, mi nombre es Camilo Andrés Loaiza, estudiante de Ingeniería Mecánica, y en el siguiente video para el curso de Dinámica 1 hablaré sobre los aspectos a estudiar en la mecánica, haciendo un mayor énfasis en la dinámica de los cuerpos. Entonces, empecemos. ¿Qué es la mecánica? La mecánica es la ciencia que describe y predice las condiciones de reposo o de movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Por lo tanto, se divide en tres aspectos: la mecánica de los cuerpos rígidos, que es una rama de la ciencia física que estudia el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos que están sometidos a fuerzas. En la dinámica se estudian el movimiento de estos cuerpos acelerados. Isaac Newton fue quien formuló las leyes de este movimiento, mientras en la estática es el estudio de los cuerpos en reposo o que están en velocidad constante. En la mecánica de los cuerpos deformables estudiamos el comportamiento de los materiales o de cuerpos sólidos bajo la acción de estas cargas, simplemente que ahora vamos a mirar qué deformaciones generan en el material y qué tanto pueden resistir a este. Otra forma de estudiar es la mecánica de fluidos, que es una rama de la física dentro de la mecánica que estudia los movimientos de estos fluidos. Una característica muy fundamental de los fluidos es que estos no resisten a esfuerzos. Al más mínimo fuerza o esfuerzo, estos se van a deformar. Ahora nos concentraremos en el estudio de la dinámica. La dinámica comenzó en el tiempo de los filósofos griegos, pero la gran contribución la hizo Galileo con sus experimentos en cuerpos acelerados. Esos experimentos ayudaron a Newton a formular sus leyes fundamentales. Ahora, la cinemática las podemos estudiar en dos grandes áreas: la cinemática, que corresponde al estudio de la geometría del movimiento, la cual se relaciona en los siguientes principios: el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo del movimiento. Todo esto sin importar la causa que genera el movimiento. Mientras en la cinética es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, teniendo en cuenta su masa y el movimiento de este mismo, para poder así predecir el movimiento causado por ciertas fuerzas, las fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. Ahora estudiaremos la cinemática, la cual la podemos estudiar desde dos enfoques: la cinemática de partículas y la cinemática de cuerpos rígidos. Cuando hablamos de cinemática de partículas, estamos hablando que no se toma en cuenta el tamaño o la forma del cuerpo, sin decir que estos cuerpos son pequeños, simplemente que vamos a ignorar cualquier rotación de este cuerpo. Cuando no podemos ignorar la rotación de estos cuerpos, hablamos de la cinemática de cuerpos rígidos. Como habíamos explicado antes, en la cinemática se estudian los movimientos sin estudiar la causa. Estos movimientos pueden ser dos. En el movimiento rectilíneo uniforme tenemos una velocidad constante, es decir, la velocidad permanece constante durante cualquier instante de tiempo, lo que nos indica que la aceleración va a ser igual a cero, mientras en el movimiento uniformemente acelerado la aceleración es constante, lo que quiere decir que la velocidad en cualquier instante de tiempo puede aumentar o disminuir. Esto lo podemos aplicar para una sola partícula o para varias. Cuando estudiamos para varias partículas tenemos que tener en cuenta si estas partículas, el movimiento depende el uno de la otra o si son independientes. Al estudiar el movimiento de varias partículas podemos también tener en cuenta su movimiento relativo, es decir, cuál es la velocidad o la posición de uno con respecto al otro. Ahora, como sabemos que en estos movimientos trabajamos con cantidades vectoriales como lo son la posición, la velocidad y la aceleración, tenemos que tener herramientas matemáticas para solucionar estos problemas y así poder tener el sentido y dirección y magnitud de estos vectores. Para esto vamos a tener varias formas de abordar los problemas. El más general son cuando hablamos de componentes rectangulares. Sin embargo, para movimientos curvilíneos también lo podemos hacer con componentes tangencial y normal, y con una componente radial y transversal.